Mi presentación es sobre el tratamiento médico del síndrome o enfermedad de Cushing, cuando la cirugía o la operación ha fallado o si el paciente ha tenido una recurrencia. En primer lugar, me gustaría hacer una... Yo he servido como una investigadora principal para las compañías que ustedes ven aquí en la presentación y también hago consultoría para otras compañías. Esta presentación les va a mostrar cuándo las medicinas que yo estoy describiendo no han sido aprobadas para el uso de la enfermedad de Cushing. Tenemos las guías de la Sociedad Americana para tratar Cushing. Dicen que la línea frontal para el tratamiento de esta enfermedad es la cirugía. Y esto significa como un tratamiento inicial. Esta terapia debe utilizarse cuando hay una persistencia de la enfermedad o la enfermedad ha recurrido luego de haber ocurrido por primera vez. Les quiero mostrar este caso. Esta es una paciente de 29 años de edad con el síndrome de Cushing y tiene un tumor en la glándula pituitaria de 1 centímetro. Ella pasó por una cirugía a la pituitaria en el 2011 y el cortisol libre en la orina fue bastante bajo, los niveles normales, no bajos, pero los niveles normales. Pero todavía tenía alguna enfermedad residual luego de la cirugía. Llegó a tener una mejoría clínica muy buena y yo creo que ustedes están de acuerdo con las fotos que les estoy mostrando de antes y el después. Pero luego de 2 años tuvo síntomas recurrentes de la enfermedad de Cushing, con cambios de humor, con ganancia en el peso, y no se le veía como una persona que tuviera esta enfermedad de Cushing. El doctor hizo las pruebas para los niveles aleatorios de cortisol en el suero. Estos no ayudaron porque esos niveles fueron normales. Se le hizo una medición del UFS. Algunos estaban normales y otros estaban ligeramente elevados. Luego también sus cortisoles salivarios durante la noche eran altos, eran consistentemente altos. Y esto es una prueba bastante sensible para la enfermedad de Cushing. Sus resonancias magnéticas a la cabeza no cambiaron en los 2 años. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia esta enfermedad de Cushing vuelve a ocurrir? Estos son datos de muchos estudios sobre la cirugía de esta enfermedad de Cushing y ustedes pueden ver que el índice de remisión está entre 70 y 80% en manos de un cirujano de la pituitaria. Pero, ¿qué pasa con la recurrencia? En estos muchos estudios durante muchos años, los índices de recurrencia llegan a 27%. E incluso los datos más recientes sugieren que mientras más sigamos y monitoreemos a los pacientes, vamos a ver más recurrencias que van a ocurrir. Pero ella tuvo una recurrencia bastante típica, tenía características clínicas leves, anormalidades bioquímicas leves, incluso también los cortisoles libres en la orina normales y no tuvo ningún cambio en sus resonancias magnéticas. Le ocurrió esta recurrencia en 2 años, pero muchos pacientes de esta enfermedad de Cushing tienen una recurrencia muchos años después de su primera aparición. El tiempo más largo que hemos visto de una recurrencia ha ocurrido 27 años después de su primera remisión inicial. Y cuando un paciente desarrolla este tipo de recurrencia, tienen un patrón que se repite en sus pruebas. Y esto lo podemos haber observado en un estudio francés y muestra que la primera anormalidad es la pérdida de cortisol a la medianoche en el suero o en saliva antes de que este cortisol libre en la orina sea alto. Esto muestra que el paciente que tiene esta recurrencia tiene estos niveles elevados de cortisol en la medianoche, pero esto tiene que pasar 45 meses antes de que esta DST
en la noche de 1 miligramo ocurra. Y yo creo que todos los pacientes en remisión luego de una cirugía tienen que ser monitoreados y seguidos cuidadosamente. Nosotros vemos los pacientes luego del año de la cirugía y les preguntamos acerca de sus síntomas y también de las pruebas salivales en la medianoche, porque esa es una prueba la más sensible que tenemos, así que solamente no podemos depender de estos cortisoles libres en la orina. Si la ocurrencia entonces es leve, y como en el caso de esta paciente, la resonancia magnética está bien, no hay ningún tipo de tumor, entonces una paciente así necesita ser tratada inmediatamente, es la pregunta. Bueno, sabemos lo que significa estar en remisión para esta enfermedad de Cushing en términos de mortalidad. Estos índices de mortalidad de diferentes estudios en pacientes en remisión fue justamente como la población saludable, que es esta línea indicada con 1, y este es un promedio de todos los resultados de estos ensayos. Así que no hay un aumento en la mortalidad en pacientes en remisión en la mayoría de los estudios. Hay algunos estudios que muestran lo contrario, pero en general los pacientes en remisión les va bien. Pero veamos la mortalidad en pacientes con recurrencia. Ahora vemos que la mortalidad general es 5 veces más que un paciente que está en remisión o en la población saludable. Y eso significa que la recurrencia puede ser mortal, puede aumentar la mortalidad. Entonces sí, yo diría que sí, esta paciente necesita ser tratada inmediatamente, a pesar de que su condición sea leve en ese momento. Entonces, ya que ella tenía una recurrencia y pensamos y creemos que esta paciente debe ser tratada, ¿cuáles son las opciones de este tratamiento? Estas son las guías clínicas de la Sociedad Endocrina, publicadas el año pasado por Janet Niemann en la revista JCEM, y ustedes pueden ver que el paciente sigue este camino. Se le diagnosticó con la enfermedad de Cushing, era la enfermedad de Cushing, se le retiró la pituitaria o el tumor ahí, pero la cirugía falló y ahora que tiene una recurrencia, esto salió en la revista JCM, muestra todas las opciones de tratamiento para la paciente aquí en el recuadro de la izquierda, en la parte inferior. Entonces, ¿qué se le debería elegir para esta paciente, para su tratamiento? Cuando nosotros pensamos en el tratamiento para la recurrencia en la enfermedad de Cushing, tenemos 2 opciones quirúrgicas. Puede ser una cirugía a la pituitaria o se le puede retirar las glándulas pituitarias. Ambas. Puede también ser tratada con radiación, pero como dije, si utilizamos radiación, también tenemos que darle medicamentos, porque la radiación va a tomar cierto tiempo antes de que empiece a funcionar, quizás 1 año, 2 años, a veces muchos años. Entonces la radiación se da combinada con medicamentos. Y si es la opción final, entonces tenemos que elegir los medicamentos para esta paciente. Volviendo a la paciente entonces, ella tenía la recurrencia y las diferentes opciones, se conversó con la paciente, se le dijo que podía tener una cirugía subpituitaria o radiación o las glándulas suprarrenales, pero le dijimos los riesgos. Pero ella preguntó, ¿en realidad necesito otra operación? ¿No hay ningún tipo de medicamento que yo pueda tomar en lugar de otra cirugía? Entonces hizo esta pregunta, y esta pregunta es el resto de mi presentación. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos y cuáles son sus riesgos y beneficios? Entonces, yo tiendo a pensar sobre los medicamentos para Cushing, empezando desde la parte de arriba, en la pituitaria, hacia abajo. Entonces, hay 2 medicinas que tienen como objetivo el tumor en la pituitaria, la cabergolina y la pasireoide. Y hay otros medicamentos que, por lo menos en los Estados Unidos, no han sido aprobados para el tratamiento de enfermedad de Cushing, que tratan las glándulas suprarrenales y también bloquean la producción de cortisoles. Y también tenemos en los Estados Unidos un medicamento que ataca
el receptor glucocorticoide. Lo bloquea receptores. Entonces, vamos a ver esos medicamentos. Vamos a ver la lógica para pensar que la cabergolina, una medicina que nosotros utilizamos para tumores de prolactina, pueda funcionar en esta enfermedad de Cushing. ¿Y cuáles también las opciones con la pasireotide? Entonces, la lógica para ambas medicinas es que se adhieren a los receptores en los tumores de corticotrophs. La cabergolina se va a ir hacia el receptor de dopamina y la pasireotide va a ir al receptor de la somatostatina. Y en ambos casos van a reducir el CTH y por eso el cortisol va a decrecer. Estos son algunos datos de Italia para ver el efecto de la cabergolina en la enfermedad de Cushing. Lo que ustedes ven en la izquierda, en el eje de la izquierda, son los niveles de cortisoles urinarios y el rango normal está en celeste, en este recuadro, en este gráfico. Ustedes pueden ver entonces las líneas en negro primero y ustedes aquí ven que cada una de estas líneas representa a un paciente. Caen drásticamente. Así que a los 3 meses de tratamiento con este medicamento, cabergolina, muchos pacientes, un tercio más o menos, están en los niveles normales. Y estos pacientes en la línea negra muestran que se quedan en este rango normal durante los 2 años que fueron seguidos en este estudio. Entonces, esta medicina funciona bien para estos pacientes. Noten la dosis. Es entre 1 y 7 miligramos por semana, con una dosis mediana de 3.5 miligramos por semana. Y esto es una dosis mucho más alta de lo que nosotros le damos a nuestros pacientes, por lo general, con prolactinemia o prolactinomas. Entonces, toma una dosis muy alta para que este medicamento sea efectivo. Veamos ahora los pacientes en morado. Pueden ver que estos pacientes caen también al rango normal, básicamente, pero cuando pasa el tiempo, estos pacientes ya salen de ese rango y el UFC aumenta y ya no se les puede controlar. Y eso es un tercio también de estos pacientes. Y finalmente, si vemos a las líneas rojas, estos son pacientes que no respondieron, que no les funcionó. Incluso a dosis altas de 7 miligramos por semana. Entonces, un tercio de los pacientes respondieron bien y estuvieron controlados, otro tercio respondió y luego salieron de este rango y un tercio nunca fue controlado por esta medicina. La medicina entonces fue bien tolerada en este estudio italiano. Algunos pacientes se sintieron débiles o tenían hipotensión y me hace pensar entonces que han estado demasiado bien controlados porque esto parece una suficiencia de adrenalina. Y también se le hicieron ecocardiogramas y solamente un paciente tuvo cambio en los 2 años del estudio y ningún otro paciente tuvo problemas en las válvulas cardíacas. Hubo 2 otros estudios con una muy buena colaboración en estos ensayos retrospectivos entre Argentina y Canadá, que hicieron exactamente la reproducción de esos hallazgos. Los pacientes respondieron bien, también un tercio que respondió bien, un tercio que respondió bien y luego escaparon del rango y un tercio que no respondió para nada. Entonces aquí vemos a los pacientes que tienen un leve aumento del cortisol. Entonces esa es una pastilla que puede tomar el paciente una vez por semana, una vez al día, dependiendo de la dosis, pero es fácilmente administrada y bien tolerada en términos generales, pero si no funciona, entonces tenemos que pasar a otros tratamientos. Entonces, pasireotide es un medicamento que en los Estados Unidos está disponible para acromegalia y para la enfermedad de Cushing. Entonces les voy a mostrar ensayos sobre esta medicina que se hicieron. Una vez más vamos a ver el cortisol en la parte izquierda, en el eje izquierdo, en esta línea celeste es el nivel normal y aquí le hemos dado 2 dosis a los pacientes, ya sea 600 microgramos 2 veces al día.
subcutáneamente y la otra dosis de 900. Lo rojo son 600 microgramos y el azul 900 microgramos. Aquí tenemos el cortisol libre en la orina. Una vez que tomaron la dosis, estas inyecciones de pasireotide, nosotros podemos ver qué pasa con los UFC. Pueden ver que la mayoría de líneas caen, que es un muy buen signo y síntoma, pero la pregunta real es cuántos de estas líneas o pacientes se vuelven normales. Y al final, ustedes pueden ver en la parte inferior, en general, si vemos los pacientes en morado, 20% de los pacientes en este estudio tuvieron niveles normales de UFC en ese tratamiento. En términos de mejoras clínicas, se vieron beneficios en este estudio y estos son gráficos que muestran las mejoras en el cortisol libre en la orina, el UFC. Eso viene de los datos que les acabo de mostrar. Y tenemos la presión sistólica en roja y el UFC medio en celeste. Ustedes pueden ver que la presión distólica y sistólica mejoró o cayó luego de los 12 meses de tratamiento con la medicina. En la parte central podemos ver los triglicéridos, también mejoró sus niveles y también el colesterol LDL disminuyó a medida que disminuía el UFC. Y también pueden ver en la parte inferior, en la parte izquierda, el peso que disminuyó en los siguientes 12 meses en pacientes que tomaban esta medicina. Y en la parte inferior derecha, ustedes pueden ver una mejora en la calidad de vida que se refleja que se vio reflejada en unos cuestionarios que los pacientes llenaron. Solamente algo importante de estos datos, esto no era un ensayo controlado por placebo, y si ustedes le dicen a un paciente que van a estar en un estudio y van a tomar y les van a dar inyecciones 2 veces al día para su enfermedad, hay un efecto bastante fuerte de placebo que los pacientes se van a sentir muy bien, así que ustedes tienen que ver en los datos, aunque digan que son ensayos controlados, no controlados por placebos. Entonces se vio una mejora en la presión arterial, en los triglicéridos, en el peso, la FDA aprobó este medicamento para la enfermedad de Cushing's, para pacientes que tienen recurrencia en esta enfermedad o algunos pacientes que no pueden tener una operación. Entonces, ¿cuáles son los efectos colaterales de este medicamento? 8% de los pacientes del estudio que les he mostrado experimentaron insuficiencia de adrenalina, los síntomas de ello. Cuando uno está tomando un medicamento para el tratamiento de esta enfermedad, yo creo que es algo bueno si los pacientes tienen esa insuficiencia de adrenalina, porque eso significa que el medicamento está funcionando. Y también significa que la dosis es muy alta o muy fuerte para el paciente y nosotros podemos reducir la dosis o podemos darles esteroides de manera temporal para rescatar al paciente. Entonces, a pesar de que hubo 13 pacientes sobre 150 pacientes que hicieron esta insuficiencia de adrenalina, pero les fue bien cuando se les redujo la dosis o se le dio esteroides temporales. El efecto colateral más frecuente fueron gastrointestinales, tenían algunos dolores de estómago, diarrea, lo mismo que se ve cuando nosotros le damos los otros medicamentos para acromegalia o para tumores endocrinos intestinales. Pero sí hubo una sorpresa en ese ensayo clínico, y la sorpresa fue que el índice de hiperglicemia que los pacientes experimentaron, 3/4 o 75% o 73% de pacientes desarrollaron azúcares altos en la sangre. Entonces aquí no tenemos ketoacidosis o hiperosmolarcoma, pero muchos pacientes fueron tratados para nueva diabetes o por diabetes empeoró con este medicamento. Y un punto importante sobre este tema es que controlar la enfermedad de Cushing
no previó la hiperglicemia. Entonces lo digo porque nosotros sabemos que la acromegalia muchas veces podemos controlar la hormona de crecimiento, la podemos controlar y la diabetes mejora. Pero en este caso, cuando controlamos o el medicamento controló el UFC, no previó el desarrollo de diabetes. Entonces, este es un efecto bastante real e importante. Acá tenemos los datos de glucosa para este medicamento de pasireotide. Podemos ver la glucosa de plasma en ayuna. En promedio, en 2 semanas ya había aumentado significativamente. Y luego, más adelante, como ustedes pueden esperar, esto también aumentó. En los pacientes que estaban en línea de base normal en sus niveles de azúcares, pero solamente el 43% desarrolló prediabetes y 1/3 fueron pacientes nuevos en diabetes. Luego de esto, hubo un estudio con voluntarios saludables para tratar de entender por qué este medicamento causaba tanta hiperglicemia. Y se demostró que el pasireotide reduce la secreción de insulina y de incretina en el páncreas, así que no es un efecto de sensibilidad de insulina, sino un efecto en la liberación de esta insulina e incretina. Entonces, lo que es nuevo de este pasireotide es nuevo. Ya ha sido probado en los Estados Unidos para acromegalia y se está viendo su aprobación para pacientes con enfermedad de Cushing. Ahora se le está dando 2 inyecciones subcutáneamente 2 veces al día, pero esto puede ser 1 vez al mes para ese tipo de pacientes. Entonces, hay todavía estudios que se están dando de 150 pacientes randomizados que se le da 1 vez al mes, 10 miligramos al mes o 30 miligramos al mes, y algunos de los resultados está demostrando en la Sociedad de Endocrino, se demostró en Boston, y les voy a mostrar lo que se mostró en ese documento. Aquí tenemos la dosis en rojo, la dosis baja, y en azul la dosis alta. Hemos dividido a los pacientes de acuerdo a los que tenían Cushing leve. El UFC era 1.5 a 2 comparado con el nivel superior y comparados con los pacientes con una enfermedad de Cushing mayor, entre 2 y 5 de los niveles normales superiores. Acá tenemos que se han normalizado el UFC luego de 3 meses, y ustedes pueden ver que más o menos el 50% de pacientes que tenían elevaciones leves de UFC cuando empezaron, antes de empezar el tratamiento, y 1/3 de pacientes normalizados sí empezaron a un nivel alto de UFC. Los efectos colaterales fueron bastante diferentes. Una vez más, sí hubo hiperglicemia. Y el estudio va a terminar prontamente y los resultados van a ser publicados posteriormente. Esos son los medicamentos que tratan la glándula pituitaria. Y ahora vamos a ver los medicamentos que tratan las glándulas suprarrenales. Se utilizan ya varias por más de 50 años y reducen el cortisol. Si el paciente entonces tiene un Cushing pituitario, puede aumentar el ACTH. Entonces vamos a preocuparnos. El ketoconazol es un medicamento que se utiliza más general en los Estados Unidos. Esto es para tratar infecciones de hongos y no para enfermedad de Cushing. Se aprobó para pacientes. Ese es un medicamento ya bastante utilizado. Hay un estudio francés retrospectivo de varios centros y tenían pacientes
Entonces, con 20% de estos pacientes que tuvieron que detener su toma por ya sea problemas gastrointestinales, prurito, insuficiencia de adrenalina, y también puede causar anormalidades en las enzimas hepáticas y también empeorar alguna condición hepática. Entonces hay una nueva versión de este ketoconazol. Es un antiómero de ketoconazol, es un levoketoconazol que se está estudiando, está ya en el ensayo fase 3 y los datos preliminares sugieren que pueden tener una menor toxicidad al hígado y tenga una mayor efectividad, pero debemos tener los resultados del ensayo antes de que nosotros podamos utilizar esa nueva medicina. ¿Qué tal con este otro medicamento, el metirapón? Esto es el último paso en el UFC, en la síntesis de cortisol. Entonces, controla el cortisol en más o menos 75% de los pacientes, un 3/4 de los pacientes, y sabían de esta, ¿qué se sabe de este medicamento? Hay un estudio del Reino Unido, retrospectivo, de multicentros, y esto fue presentado en el ENDO 2014 y asombrosamente este índice de control fue igual que los estudios anteriores. Solamente 3/4 de los pacientes fueron controlados, y estos son los datos que obtuvimos de Daniel en el año pasado en el JCEM, en esta revista, y ustedes pueden ver el cortisol. Todas las líneas azules disminuyen, y concluyeron sobre este estudio que este es un medicamento efectivo con efectos colaterales, simplemente temas gastrointestinales. También hay una nueva versión de esta medicina. Hay una nueva medicina que bloquea la hidroxilasa, y como el metirapón, esto disminuye y el bloqueador aumenta. Esto es un estudio para prueba de concepto de etiqueta abierta. Este es el medicamento LSI 699. Esto es una píldora o una pastilla, es una medicación oral que se da 2 veces al día. Ustedes pueden ver que el UFC promedio baja a los 2 meses del estudio y mejora en la mayoría de pacientes. Entonces, en este estudio tienen un UFC normal con efectos colaterales que tienen que ver con insuficiencia de adrenalina. Esto es un seguimiento de los pacientes, y en este caso 78-79% de los pacientes fueron bien controlados con esta medicina. Entonces, también hay un ensayo grande, fase 3, con osilodrostat, que se está llevando a cabo, y se tiene que ver si esta medicina va a ser aprobada o no y si es efectiva. Y finalmente voy a mencionar que en los Estados Unidos tenemos una droga que bloquea el receptor que se llama mifepristona, y esto no disminuye el cortisol, pero bloquea el efecto de cortisol en los tejidos objetivos. Es un glucocorticoide oral, un antagonista, y tiene una gran afinidad para el receptor. También tiene una actividad antiprogestina y tiene sus efectos colaterales. En un ensayo clínico fase 3 que se condujo en 50 pacientes, le voy a mostrar en unos momentos, se registró en el 2012. Era para pacientes con síndrome de Cushing que tenía niveles altos de azúcares. No podíamos medir el cortisol porque este medicamento no lo disminuye. Ustedes pueden ver la disminución en la inmunoglobina A1C, y en la semana 16 eran 20 pacientes y se les redujo el medicamento de diabetes. Acá ustedes pueden ver el peso, la disminución de peso, este medicamento de bloqueo, y otras variables en términos de la aparición de la enfermedad de Cushing también mejoró.
como las fotografías que se les mostró a los observadores objetivos. Nuevamente, vemos la insuficiencia de adrenalina, pero no podemos medir el cortisol para probar que el paciente tiene una insuficiencia adrenal. Los niveles obviamente van a mantenerse altos. Tenemos que tratarlos con dexametasona. La hipocalemia es un efecto colateral en estos pacientes y los pacientes tienen que tomar altas dosis de potasio o diuréticos o espironolactona. También los pacientes mujeres tienen hemorragias endometriales y otros problemas ginecológicos. Estos son los efectos del endometrio, porque es un bloqueo receptor de la progesterona. También hay otras interacciones con medicamentos, entre medicamentos, y tenemos que ver qué cosa toman los pacientes antes de prescribirle los medicamentos. Hay muchos medicamentos, tenemos que decidir cuál utilizar y tenemos que considerar muchos factores. Qué tan urgente es tomar el control, cuáles son la historia médica del paciente, si le pueden darse inyecciones ellos mismos todos los días o de manera mensual, si eso está aprobado, y los efectos colaterales y el costo y la disponibilidad. Entonces, ¿qué pasó con la paciente que vimos desde un principio? Entonces, nosotros les voy a decir que revisamos los riesgos y beneficios con la paciente, así como lo he hecho con ustedes, y consideramos las opciones, y llamó a uno de mis colegas y le dijo: tengo una gran noticia, y le dijo: estoy embarazada. Y obviamente muchos de estos medicamentos son contraindicados para los embarazos, así que esto restringió nuestras opciones. Se le dio metilapona, tenía una UFC mayor porque esto aumenta con el embarazo, y les puedo decir que dio un niño saludable luego de su embarazo. Estoy feliz por ello. Entonces, como conclusiones, puedo decirles que todos los pacientes en remisión deben ser monitoreados de por vida. Tenemos que ver los niveles de cortisol salivario en la noche, que son los más sensibles a otras pruebas, y también tenemos que ver los riesgos de la mortalidad, porque es importante. Y hay medicinas más recientes en desarrollo, en etapas tempranas que todavía no he mencionado, pero vamos a tener incluso más opciones para pacientes con esta enfermedad. Ahora me encantará escuchar sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por la excelente exposición. La discusión está abierta. Si algún colega del auditorio tiene alguna pregunta. Doctor Arbañil, adelante. Bueno, yo quería... ¿Puedes ir a...? Le invitamos a la doctora que se siente acá. Buenos días. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Yo quería aprovechar comentar primero algo de la experiencia del hospital. El Hospital 2 de Mayo, los pacientes que son operados, no son muchos, tenemos entre 2 a 4 Cushings nuevos al año. Y la gran mayoría ya llegan con macroadenomas. Entonces tenemos una gran cantidad de recurrencias, pero en los pocos que hemos tenido microadenomas y que ha habido recurrencias al año o a los 2 años, lo único que tenemos a la mano es ketoconazol. Y con el ketoconazol va bastante bien. Hay pacientes que lo tenemos con ketoconazol aproximadamente 2 años, y lo que hacemos es que vamos bajando la dosis del ketoconazol, que usualmente va entre 600 a 800 miligramos para lograr un buen control. Y usamos mucho, nosotros usamos el cortisol libre urinario, no tenemos el de saliva. Y la respuesta es muy buena, vamos bajando la dosis, y hay pacientes que vamos bajando la dosis hasta retirarlo, y las pacientes quedan, diríamos, bien controladas. Tanto es así que una de ellas se embarazó, muy parecido a este caso. Después del embarazo, un año después del embarazo, volvió otra vez con la
con la sintomatología y el aumento del cortisol libre urinario, y hemos vuelto a empezar el ketoconazol en esta paciente porque en la resonancia magnética no se encuentra tumor como para volverlo a operar. O sea, esa es la experiencia en el hospital. Usamos abundante ketoconazol cuando encontramos en estos casos. Quería aprovechar y mi pregunta es la siguiente. ¿Se podría usar bromocriptina? Porque para lo que es el seguro integral de salud de nuestros hospitales cubre la bromocriptina, más no cubre la cabergolina. Usamos a dosis muy altas para acromegalia la bromocriptina, pero no lo hemos hecho para el Cushing. No sé si pudiera usarse entonces bromocriptina también para el Cushing. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario y pregunta. En primer lugar, quiero responder a su comentario y decirle que estoy totalmente de acuerdo con usted. El ketoconazol es un medicamento excelente. Y la cobergalina que mencioné, yo primero lo he ensayado y lo uso en pacientes con una elevación ligera o leve, y principalmente porque tienen buena respuesta, pero solamente un tercio de estos pacientes van a tener esto por largo plazo, pero los otros 2/3 van a normalmente utilizar ketoconazol. El ketoconazol es una medicina que nosotros hemos utilizado también por muchas décadas en los Estados Unidos, y como usted dijo, nosotros hemos tenido muy buena experiencia con este medicamento. Muchos pacientes lo toleran bien y solamente se necesita tomar 2 o 3 veces al día, comparado con el metirocom, que tiene que ser tomado entre 3 y 4 veces al día, que es mucho más difícil para los pacientes. Entonces, ketoconazol, yo estoy de acuerdo que es un muy buen medicamento. En los Estados Unidos hay un poco de temor con el ketoconazol porque hace algunos años el FDA de los Estados Unidos emitió un cuadro negro de alerta sobre esta pastilla, sobre anormalidades en el hígado, y este recuadro negro dice que pacientes con esta droga que tengan enfermedad de Cushing debería tener mediciones de las pruebas de sus niveles de hígado una vez a la semana, y los pacientes no van a venir una semana. Yo no lo hago, pero yo les voy a indicar a los pacientes que esto se recomienda con este medicamento, pero los pacientes, algunos que son ansiosos, lo van a hacer al principio, cuando recién empiezan con el medicamento, pero yo no he visto un paciente que tenga una normalidad hepática seria. Es bastante raro ver ese tipo de paciente, pero eso es lo que ha hecho que la gente tema un poco a este medicamento. Y yo también me encuentro, cuando estoy enseñando a endocrinólogos de los Estados Unidos, que no tengan miedo, porque estoy de acuerdo que es un muy buen medicamento. Ahora, a su pregunta, usted preguntó sobre mi bromocriptina. Yo le puedo decir que ustedes la pueden ensayar o probar, pero en muchos pacientes no va a ser efectivo. Y eso es porque sabemos de estudios in vitro de los glucocorticoides tumores. Hay 2 receptores, más que la dopamina, que es este receptor D2. En cambio, la bromocriptina va a ser mejor para el D1 y no para el D2. Entonces, no hay ningún daño en tratar este tipo de medicamento, pero yo no lo pondría al paciente por mucho tiempo en este medicamento si no está funcionando, entonces cambiaría de medicamento. Lo mismo es para la acromegalia. Mencionó que utilizaban ese medicamento para los casos de acromegalia. Si nosotros vemos los datos de acromegalia utilizando 1D, comparando esas 2 medicinas en los estudios de metaanálisis, dicen que 8% de los pacientes se lo controla con bromocriptina y 1/3 con cobergalina. En el caso de acromegalia, nuevamente es porque los receptores D2, pero no va a pasar nada si nosotros vamos a probarlo en los pacientes. Sería bueno. Gracias.
Existe otra pregunta. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctora Biller, ¿me escuchan? Quisiera escuchar sus comentarios sobre el uso de terapia de combinación entre las drogas como la cabergolina y el pasireotide. Y también si tiene alguna experiencia en el uso de los tres análogos de la somatostatina como el octreotide, lanreotide y pasireotide. And finalmente, ¿por qué es que el cortisol salivar precede en la recurrencia al cortisol urinario? Si tiene alguna idea por qué sucede esto. Yes, thank you for both. Muchas gracias por las dos preguntas. Y yo quise que mi presentación sea los 30 minutos que me han asignado. Y yo creo que una terapia de combinación es lo que vamos a estar haciendo en un futuro. Así que ella se está adelantando a sus tiempos haciendo esa pregunta. Y quizás usted estaba mencionando a un estudio de Retrofielder y ella muestra que se puede combinar 3 drogas, el ketoconazol con pasireotide y cabergolina. Entonces, cuando hizo esto, tuvo un mejor control de los pacientes comparado con un control con una sola droga. Y se hizo un estudio no en Estados Unidos, pero en otros países en los Estados Unidos, quizás en Perú, o quizás ustedes lo están haciendo, donde a los pacientes se les está dando una combinación de estos medicamentos cabergolina y pasireotide, pero no incluye el ketoconazol. Entonces, el estudio ha terminado y se está en inscribir a sus pacientes, y yo tengo la esperanza que el siguiente reunión de endocrinología en Orlando veamos los resultados. Yo no los he visto ahora, pero me encantaría verlos y me emocionaría mucho verlos, porque combinar diferentes medicinas que utilicen diferentes mecanismos de acción debería ser mucho más efectivo, porque si nosotros estamos teniendo como objetivo diferentes lugares, desde la pituitaria hasta los receptores, entonces tenemos un mejor control del paciente y quizás podemos dar menores dosis de cada una de esas medicinas y podemos reducir los efectos colaterales en la medicación. Y tuvo una segunda pregunta de por qué el cortisol salivario se ve afectado antes del urinario. Esa es la fisiología de cómo recurre la enfermedad. Lo primero que sucede en una recurrencia es lo mismo que sucedió en la primera vez cuando la enfermedad se inicia. Es que la caída normal de la producción de cortisol en la noche se detiene. Entonces nosotros vemos que las personas saludables hacen mucho cortisol en la mañana y nada de cortisol en la noche. Y eso es porque hacen mucho de CRH y CTH en la mañana y menos CHR y TSH en la noche. Esta es una variación diurna. Cuando alguien tiene un tumor que se está produciendo de manera autónoma, que está produciendo CTH autónomamente, produce CTH durante el día y la noche, y esta persona va a hacer cortisol en el día y en la noche, entonces no va a haber una caída en la noche. Cuando un paciente está en remisión, esto regresa a la normalidad cuando tienen niveles de cortisoles bajos en la noche. Pero si recurre, la secreción autónoma de CTH empieza nuevamente, así que los cortisoles de noche van a estar altos nuevamente. Yo creo que esa es la razón por la que eso es lo primero que se vuelve anormal en esta enfermedad. Un par de preguntas más, nada más, por favor. Micrófono, por favor. Sorry, I missed that. So the question, what about the use of lanreotide and octreotide? Entonces había una otra pregunta. Esta no funciona
Eso tiene que ver nuevamente con la especificidad de los receptores. Justo la pregunta de la agonista de dopamina. Entonces sabemos que de estudios in vitro, unos se han conducido en Europa y otros se han conducido en el laboratorio de Inventor, el doctor Levensky. Si nosotros le sacamos esto de los pacientes en la cirugía, la expresión mayor de somatostina es el SST de tipo 5. Hay una expresión de 2, pero básicamente es el 5 que se expresa en el tumor, que es diferente de las células normales y también diferente de los tumores. El pasireotide tiene una gran afinidad para el ST5. El leniotride no se juntan a esta expresión 5, así que no van a ser efectivos. Yes, doctor? Primero la doctora y luego. Sí, gracias. Bueno, les comentaba que mi nombre es Elizabeth Garrido y trabajo en un hospital nacional. En realidad el motivo de la pregunta no está netamente dirigido al tema en cuestión, al respecto del tratamiento médico del Cushing, pero tengo una duda respecto al hallazgo en una paciente diabética en la cual por la facies y bueno la evidencia de un perímetro abdominal importante, se pensó en que pudiera ser portadora de una enfermedad de Cushing. Se dosó cortisol urinario y salió normal, pero en vista de que persistía la sintomatología, pues se hizo un perfil de hipófisis y se encontró ACTH elevado. Este ACTH elevado, esto ocurrió hace ya aproximadamente 3 años y ha persistido el ACTH elevado a pesar de que el cortisol en ritmo circadiano, la supresión convexa y el cortisol urinario son normales persistentemente. Le quería preguntar respecto a este caso si tiene usted alguna justificación, si pudiera brindarme alguna luz al respecto del enfoque de manejo, ¿no? Si debo dejarlo pasar porque pues no puedo ubicar a un adenoma porque también hicimos imágenes y no hemos encontrado nada que justifique un tratamiento. Muchas gracias por mencionar a tu paciente. Parece un caso bastante interesante. Nosotros sabemos que algunas veces los pacientes pueden ser difíciles de saber un diagnóstico. Si solamente probamos la prueba de UFC, de cortisol libre en urinario, nosotros ahora que tenemos UFC, nos damos cuenta de que hemos perdido a muchos pacientes con este tipo de enfermedad leve, porque si hubieran sabemos que tienen el cortisol continuo día y noche, pueden desarrollar algunos síntomas de enfermedad Cushing, pero no ha sido lo suficiente para poder elevar el UFC total. Y en términos de sensibilidad, es 1 miligramo de la prueba de dextroametasona, de supresión de dextroametasona. Si este paciente puede tener, ese paciente podría ayudarla mucho. Y si era normal, entonces es una información bastante útil, pero no completamente le puede decir que no tiene la enfermedad. Yo creo que tener los cortisoles libres en orina de noche podría ser una buena prueba. O quizás luego en el coffee break nosotros podemos hablar un poco de la paciente en detalle y puedo ver las resonancias. O me puedes enviar por correo la información. La gente me envía muchos correos sobre sus casos. Algunas veces estoy
estoy de viaje, no puedo contestarles inmediatamente, pero sí te pido, si deseas, y mi correo es BILLER@PARTERS.org, pero también se los voy a dar a los organizadores para que lo consigan, y me encantará hablar sobre estos casos pituitarios de lo que sea en cualquier momento. Gracias. Last question. Gracias por la oportunidad. Quien habla trabaja en un hospital nacional de la Seguridad Social, es un hospital grande, vemos brevemente nada más 4 a 6 casos nuevos por año. Nuestra tasa de recidiva es más o menos 1/3 o más, un poco más, especialmente los macroadenomas, enfermedad de Cushing. Tenemos experiencia con el uso de bromocriptina, pero hemos tenido una tasa importante de escape. La Seguridad Social cubre el uso de cabergolina, nos va bien, muchas veces lo hemos asociado con ketoconazol, que va bien. Hemos tenido algunas pacientes jóvenes que han quedado gestando, controladas, que tuvimos que suspender el ketoconazol y la cabergolina. Y mi pregunta puntual, o sea, es un hospital de repente con una de las casuísticas más grandes a nivel nacional, que no quería dejar de comentarla. Mi pregunta, y ya de interés, ¿qué tasa de recidivas en su experiencia tiene con cabergolina? Porque tenemos un buen número, o algunas pacientes con cabergolina, que esperamos que no hagan lo mismo que con la bromocriptina. Gracias. Is that the question? Sí. Entonces, la tasa de remisión con cabergolina es 1/3 de los pacientes. 1/3 de los pacientes van a quedar controlados, 1/3 de los pacientes van a estar controlados en una primera instancia y luego salir del rango normal, y 1/3 de los pacientes no van a responder para nada al tratamiento. Yo creo que es razonable intentar y probar, y si tienen acceso para ello para sus pacientes, nosotros vamos a ir incrementando la dosis rápidamente a medida que el paciente lo tolera, hasta 2/3 de 3.5 miligramos por semana. Eso es bastante, son bastantes pastillas en los Estados Unidos, y lo vamos a revisar nuevamente, el cortisol libre en la orina y salivario en la noche. Vamos a empezar de 1 gramo a 3.5 por semana, y luego vamos a ir a 5 miligramos por semana, y luego a 7. Y si llegamos a 7 miligramos por semana y el cortisol no se normaliza, entonces vamos a pasar a otro medicamento. Vamos a cambiarlo. Mencionó que su paciente algunas veces se embarazan, ¿verdad? Y esto es un momento para el tratamiento con cabergolina o ketoconazol. El ketoconazol sí es anticancerígeno, puede causar problemas al bebé. Pero no pasa eso con cabergolina, pero la razón por la que detenemos su tratamiento en mujeres gestantes es porque puede detener la producción de leche materna. Así que nosotros no le vamos a dar cabergolina a las mujeres embarazadas. Como mencioné, en este caso, la medicina más segura para las mujeres embarazadas, según John Lindsay en esta revista JCM, que dio todos los reportes en Materopon. Tienen que darse 3-4 veces al día, tienen que ver los niveles de potasio y nivel de presión arterial en pacientes, pero hemos tenido problemas con las aseguradoras en los Estados Unidos para incluir este medicamento, y yo creo que eso va a cambiar con el tiempo, espero. Pero muchas veces lo que quiero decir es que los medicamentos que el paciente puede tener va a depender de su trabajo y el seguro que tengan relacionados a su trabajo, la compañía. Entonces yo voy a prescribir este Materopon, y un paciente puede tenerlo, es gratis, y el siguiente paciente que voy a tratar, la aseguradora va a decir no vamos a cubrir esto. Este paciente
no podía tomar esta metoprolol cuando ella estaba embarazada, según su aseguradora. Y hablé con la compañía que queda en Francia y les conté la historia de esta paciente, está embarazada, y la compañía me mandó las pastillas para la paciente durante todo su embarazo. A veces nosotros podemos probar y pedir y nos van a responder. El doctor hizo pruebas para los niveles aleatorios de cortisol en el suero. Estos no ayudaron porque esos niveles fueron normales. Se le hizo una medición del UFS. Algunos estaban normales y otros estaban ligeramente elevados. Luego también sus cortisoles salivarios durante la noche eran altos, eran consistentemente altos. Y esto es una prueba bastante sensible para la enfermedad de Cushing. Sus resonancias magnéticas a la cabeza no cambiaron en los 2 años. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia esta enfermedad de Cushing vuelve a ocurrir? Estos son datos de muchos estudios sobre la cirugía de esta enfermedad de Cushing, y ustedes pueden ver que el índice de remisión está entre 70 y 80% en manos de un cirujano de la pituitaria. Pero ¿qué pasa con la recurrencia? En estos muchos estudios durante muchos años, los índices de recurrencia llegan a 27%. E incluso los datos más recientes sugieren que mientras más sigamos y monitoreemos a los pacientes, vamos a ver más recurrencias que van a ocurrir. Pero ella tuvo una recurrencia bastante típica, tenía características clínicas leves, anormalidades bioquímicas leves, incluso también los cortisoles libres en la orina normales, y no tuvo ningún cambio en sus resonancias magnéticas. Le ocurrió esa recurrencia en 2 años, pero muchos pacientes de esta enfermedad de Cushing tienen una recurrencia muchos años después de su primera aparición. El tiempo más largo que hemos visto de una recurrencia ha ocurrido 27 años después de su primera remisión inicial. Y cuando un paciente desarrolla este tipo de recurrencias, porque la radiación va a tomar cierto tiempo antes de que empiece a funcionar, quizás 1 año, 2 años, a veces muchos años. Entonces la radiación se da combinada con medicamentos. Y si es la opción final, entonces tenemos que elegir los medicamentos para esta paciente. Volviendo a la paciente entonces, ella tenía la recurrencia y las diferentes opciones. Se conversó con la paciente, se le dijo que podía tener una cirugía subpituitaria o radiación o las glándulas suprarrenales, pero le dijimos los riesgos. Pero ella preguntó, ¿en realidad necesito otra operación? ¿No hay ningún tipo de medicamento que yo pueda tomar en lugar de otra cirugía? Entonces hizo esta pregunta, y esta pregunta es el resto de mi presentación. Entonces, ¿cuáles son esos medicamentos y cuáles son sus riesgos y beneficios? Entonces, yo tiendo a pensar sobre los medicamentos para Cushing, empezando desde la parte de arriba, en la pituitaria, hacia abajo. Entonces, hay 2 medicinas que tienen como objetivo el tumor en la pituitaria, la cabergolina y la pasireoide. Y hay otros medicamentos que, por lo menos en los Estados Unidos, no han sido aprobados para el tratamiento de enfermedad de Cushing, que tratan las glándulas suprarrenales y también bloquean la producción de cortisoles. Y también tenemos en los Estados Unidos un medicamento que ataca el receptor glucocorticoide. Lo bloquea receptores. Entonces, vamos a ver esos medicamentos. Vamos a ver la lógica para pensar que la cabergolina, una medicina que nosotros utilizamos para tumores de prolactina, pueda funcionar en esta enfermedad de Cushing. Mi presentación es sobre el tratamiento médico del síndrome o enfermedad de Cushing, cuando la cirugía o la operación ha fallado o si el paciente ha tenido una recurrencia. En primer lugar, me gustaría
hacer una... Yo he servido como una investigadora principal para las compañías que ustedes ven aquí en la presentación y también hago consultoría para otras compañías. Esta presentación les va a mostrar cuándo las medicinas que yo estoy describiendo no han sido aprobadas para el uso de la enfermedad de Cushing. Tenemos las guías de la Sociedad Americana para tratar Cushing. Dicen que la línea frontal para el tratamiento de esta enfermedad es la cirugía. Y esto significa como un tratamiento inicial. Esta terapia debe utilizarse cuando hay una persistencia de la enfermedad o la enfermedad ha recurrido luego de haber ocurrido por primera vez. Les quiero mostrar este caso. Esta es una paciente de 29 años de edad con el síndrome de Cushing. Y tiene un tumor en la glándula pituitaria de 1 centímetro. Ella pasó por una cirugía a la pituitaria en el 2011 y el cortisol libre en la orina fue bastante bajo. Los niveles normales, no bajos, pero los niveles normales. Pero todavía tenía alguna enfermedad residual luego de la cirugía. Llegó a tener una mejoría clínica muy buena y yo creo que ustedes están de acuerdo con las fotos que les estoy mostrando de antes y el después. Pero luego de 2 años tuvo síntomas recurrentes de la enfermedad de Cushing, con cambios de humor, con ganancia en el peso, y no se le veía como una persona que tuviera esta enfermedad de Cushing. Recurrencia tienen un patrón que se repite en sus pruebas. Y esto lo podemos haber observado en un estudio francés y muestra que la primera anormalidad es la pérdida de cortisol a la medianoche en el suero o en saliva antes de que este cortisol libre en la orina sea alto. Esto muestra que el paciente que tiene esta recurrencia tiene estos niveles elevados de cortisol en la medianoche, pero esto tiene que pasar 45 meses antes de que esta DST en la noche de 1 miligramo ocurra. Y yo creo que todos los pacientes en remisión luego de una cirugía tienen que ser monitoreados y seguidos cuidadosamente. Nosotros vemos los pacientes luego del año de la cirugía y les preguntamos acerca de sus síntomas y también de las pruebas salivales en la medianoche, porque esa es una prueba la más sensible que tenemos, así que solamente no podemos depender de estos cortisoles libres en la orina. Si la ocurrencia entonces es leve, y como en el caso de esta paciente, la resonancia magnética está bien, no hay ningún tipo de tumor, entonces una paciente así necesita ser tratada inmediatamente, es la pregunta. Bueno, sabemos lo que significa estar en remisión para esta enfermedad de Cushing en términos de mortalidad. Estos índices de mortalidad de diferentes estudios en pacientes en remisión fue justamente como la población saludable, que es esta línea indicada con 1, y este es un promedio de todos los resultados de estos ensayos. Así que no hay un aumento en la mortalidad en pacientes en remisión en la mayoría de los estudios. Hay algunos estudios que muestran lo contrario, pero en general los pacientes en remisión les va bien. Pero veamos la mortalidad en pacientes con recurrencia. Ahora vemos que la mortalidad general es 5 veces más que un paciente que está en remisión o en la población saludable. Y eso significa que la recurrencia puede ser mortal, puede aumentar la mortalidad. Entonces sí, yo diría que sí, esta paciente necesita ser tratada inmediatamente, a pesar de que su condición sea leve en ese momento. Entonces, ya que ella tenía una recurrencia y pensamos y creemos que esta paciente debe ser tratada, ¿cuáles son las opciones de este tratamiento? Estas son las guías clínicas de la Sociedad Endocrina, publicadas el año pasado por Janet Nieman en la revista JCEM, y ustedes pueden ver que el paciente
sigue este camino, se le diagnosticó con la enfermedad de Cushing, era la enfermedad de Cushing, se le retiró la pituitaria o el tumor ahí, pero la cirugía falló y ahora que tiene una recurrencia, esto salió en la revista JCM, muestra todas las opciones de tratamiento para la paciente aquí en el recuadro de la izquierda, en la parte inferior. Entonces, ¿qué se le debería elegir para esta paciente, para su tratamiento? Cuando nosotros pensamos en el tratamiento para la recurrencia en la enfermedad de Cushing, tenemos dos opciones quirúrgicas. Puede ser una cirugía a la pituitaria o se le puede retirar las glándulas pituitarias. Ambas. Puede también ser tratada con radiación, pero como dije, si utilizamos radiación, también tenemos que darle medicamentos.